El Chaco es una de las provincias más jóvenes de la Argentina. Dejó de ser un territorio nacional, gobernado por interventores designados desde la capital federal recién en 1951, y en 1953 los habitantes de la provincia pudieron tener al primer gobernador elegido mediante el voto popular, Felipe Gallardo. La nueva jurisdicción tuvo que abocarse de inmediato a conformar sus instituciones más básicas. En toda esa etapa fundacional, la iniciativa privada abrió las puertas de una pequeña entidad financiera que con el paso de las décadas se convertiría en una institución clave de la vida provincial, el Banco del Chaco. La entidad acabó en manos del Estado y tuvo un fuerte proceso de expansión que encontraría un dramático punto de inflexión en 1976 con la llegada del proceso de reorganización nacional, la más cruenta dictadura cívico-militar de la historia argentina. El gobernador militar de la primera etapa del nuevo régimen, el general Antonio Facundo Serrano, entronizó en el banco a una conducción que en complicidad con amigos del poder y empresarios corruptos montaron un festival de préstamos destinados a no ser recuperados jamás. La maniobra dejó un perjuicio estimado en aproximadamente 300 millones de dólares, que condicionó de allí en más las posibilidades del Banco Provincial de asistir a las pymes locales y a productores primarios e industriales en el marco de una economía pensada para la destrucción del desarrollo nacional y la dependencia de las potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza. El retorno democrático de 1983 buscó desactivar el campo minado dejado por la dictadura sin lograrlo de manera estructural. En el caso del Banco del Chaco, manejos irresponsables y nuevos negociados fueron mellando su situación. Se aproximaba la instancia más dramática de su historia. En 1989, Carlos Menem llega a la presidencia de la nación. Sus promesas de salariazo y revolución productiva se convierten, una vez en el poder, en una sociedad de hecho con los grandes grupos económicos locales y transnacionales. Para atacar ese problema de inflación objetivamente. Recién lo he expresado. Pretendemos, como pretenden los empresarios, los trabajadores y el Estado Nacional, vamos a terminar con esta inflación que realmente nos causa mucho daño a Brasil también, a todos los países de Latinoamérica. Nadie está exento de esta situación. Pero en Argentina estamos en condiciones de combatirla, puesto que están dadas todas las condiciones para que así sea. La producción, el crecimiento, el desarrollo es un factor fundamental para marginar definitivamente la especulación y la inflación en la República Argentina. En 1991, Menem le entrega la orientación económica del país a Domingo Cavallo, responsable de una brutal estatización de deuda de grupos privados durante la dictadura. Desregulación, privatización de empresas públicas, desguace del Estado y ajuste de la inversión pública son los ejes de su gestión. Las provincias serán obligadas a acatarlos mediante sucesivos acuerdos y pactos fiscales. Podemos afirmar sin titubeos que tanto el manejo fiscal como el manejo monetario son extremadamente estrictos y aseguran las bases económicas necesarias para la estabilidad de la economía. Ese mismo año, en el Chaco se produce la mayor sorpresa electoral de su historia política. Gana la gobernación el Partido Acción Chaqueña, creado apenas 3 años antes por el coronel José David Alberto Ruiz Palacios, gobernador militar durante la etapa final de la dictadura. Es la primera vez que en la provincia el peronismo pierde comicios libres. El nuevo gobernador es Rolando Tauguinas, un médico de 62 años cuya única experiencia política anterior había sido ocupar el Ministerio de Salud durante la intervención militar a cargo de Ruiz Palacios, quien lo elige como candidato ante su propia imposibilidad de postularse por no contar con suficientes años de residencia en la provincia.
Tauguinas es un gobernador sin visión política, que llega al poder en un pésimo momento. A nivel nacional, Menem y Cavallo aprietan clavijas sobre las provincias, y en la legislatura del Chaco su partido es minoría. La política económica comienza a cerrar fuentes de empleo, y poco antes de que el nuevo gobernador asuma, se cierra el emprendimiento más grande de la historia de la provincia, el ingenio azucarero Las Palmas. La orden de liquidación del gobierno menemista provoca el despido de 1.000 trabajadores. Es la mayor cesantía masiva ejecutada alguna vez en el Chaco. Como si le faltaran problemas, Tauguinas se distancia de Ruiz Palacios y queda casi aislado de su propio partido. En agosto de 1992, asfixiado en todos los frentes y con dificultades hasta para pagar el salario mensual a los empleados públicos, Tauguinas comienza a madurar una decisión hasta allí inimaginable: el cierre del Banco del Chaco. Necesitando afectar más de un año en todos los fondos de la cooperativa. Alegando elevados costos operativos y la imposibilidad de cumplir con los parámetros fijados por el Banco Central, Tauguinas toma la decisión de cerrar el Banco Provincial. La noticia sacude al ambiente político y económico. La verdad que fue un baldazo de agua fría porque realmente no la esperábamos. Sabíamos de las dificultades que existían en el banco, pero hasta ese momento no se hablaba todavía del riesgo de un cierre de la entidad. Como trabajador del banco en el momento del cierre, yo recibí la noticia con una angustia tremenda, con una gran tristeza, porque trabajar en un banco significaba siempre cierto grado de seguridad. Estando el directorio, o por lo menos los responsables máximos del directorio en Buenos Aires, a mí me llaman a primera hora de la tarde de la Casa de Gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Economía, que querían conversar conmigo. Así que fui, sin saber cuál era el motivo, y me encuentro allá con un decreto ya firmado por el gobernador de la provincia, por el cual ordenaba el cierre de la entidad. Los medios reproducen ampliamente las alternativas de la salida de operaciones del banco. El clima es de incredulidad e incertidumbre. Mi primera impresión fue de sorpresa, porque siempre decíamos, era una frase hecha ya, de que la herramienta financiera de la provincia era el banco. Cerrar el banco era como dejar sin herramienta financiera a todos los chaqueños. Bueno, fue una catástrofe, sobre todo para lo que éramos de la ciudad de Resistencia. La noticia del cierre del banco fue catastrófica, es decir, el banco había sido el que generó durante muchos años la posibilidad del crecimiento de importantes sectores empresariales, ¿no? Por lo cual el cierre lo asumo con ese carácter de catastrófico, ¿no? La conmoción es general, pero se vuelve más intensa entre los más de 800 trabajadores del banco que de inmediato comienzan a resistir la medida. Una vez que el banco se cerró, ahí en forma inmediata, obviamente, tomamos la decisión de tomar la entidad. Se tomó el banco por todo el personal, en las sucursales también los compañeros tomaron cada uno su sucursal, y acá en la Casa Central, en la calle Güemes,
prácticamente se vino todo el personal y su familia, porque esa fue la característica principal, a tomar la entidad. Eran enormes las dificultades, pero había una que era la mayor de todas, que era la posibilidad de que el banco quede, se seque el tesoro del banco por una decisión política que tenía el gobierno de la provincia y el directorio del banco de querer secar el tesoro del banco. Vivíamos allí, teníamos 2 o 3 oficinas acumulado alimentos para darle de comer a las familias, teníamos una unidad de emergencia móvil de la Federación Médica en forma permanente las 24 horas, porque en este Menecesunda que se armó ahí, se nos murieron 2 compañeros y un compañero en la capital federal, en la sucursal nuestra de la capital federal. Así que los problemas de alta presión, distintos problemas de salud que se fueron originando debido a la atención propia del riesgo de la pérdida de la fuente de trabajo. La toma del banco por parte de los trabajadores no solo busca ser un acto de repudio al cierre, sino también una forma de evitar que el gobierno retire los fondos que habían quedado guardados en el tesoro de la entidad. La acción gremial logra impedir la salida de varios millones de pesos que los directivos del banco querían trasladar a Corrientes para cumplir compromisos impositivos, que de no ser pagados les podían generar denuncias penales de la entonces DGI. Nosotros vimos una mañana ciertos movimientos raros de algunos funcionarios y dedujimos de que podía llegar a realizarse verdaderamente esa transferencia al Tesoro Regional de Corrientes. Y ahí también la acción gremial tuvo una actuación, digamos, destacadísima, junto a otros compañeros. Hay un compañero, el compañero Abel Almirón, que ya no está con nosotros, que junto a otros compañeros se adelantaron a estos funcionarios que iban a transferir esos recursos. Se adelantaron en llegar al Tesoro Regional. Allí los convencieron, dialogaron con ellos y los convencieron de que lo que estaban por hacer no era lo más bueno para el banco y para todo el personal. Esa mañana creo que nosotros dimos un paso importante en la salvación de la fuente de trabajo. La salida de operaciones del banco acentúa una crisis política del oficialismo y en el gabinete de Taúguinas se introducen algunos cambios que incluyen la separación del ministro de Economía, René Piccini. El gobierno brinda definiciones ambiguas sobre lo que pretende hacer a partir del cierre. Por momentos se habla de un intento privatizador y por momentos se plantea una liquidación lisa y llana. La administración de Taúguinas parece a la deriva. Yo no recuerdo que haya habido una justificación. Yo creo que ellos no tenían... El justificativo era que no podía funcionar y que el Estado no podía seguir financiando el banco, digamos. Es decir, no asumían los errores de los varios años de desmanejo, para decirlo de alguna manera, del banco que ellos venían practicando. El ex ministro en ese momento era el contador o licenciado Piccini. Ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo, simplemente tenían que cumplir obediencia como Estado provincial con las pautas que imponía el gobierno nacional, y para ello era resolver el problema del déficit de la provincia. No, si había que cerrar el banco, y tenían que cerrar. Esto era tener una cabeza, una cabeza muy grande con un cuerpo muy chiquitito, porque el desarrollo de la provincia se iba a dar a través de el cuerpo, que era la herramienta fundamental, que era el Banco de la Provincia del Chaco. No sé si, con toda lealtad, uno desde afuera no puede saber si
si seguía la línea privatizadora porque estaba convencido el gobierno o porque sí la línea económica del gobierno nacional de Cavallo con Menem apretaban a los gobiernos de provincia que estaban lógicamente en momentos de dificultades. Yo nunca pude saber bien si era un mix de ambas cosas o si realmente el doctor Tagüina con Acción Chaqueña tenía la convicción de que lo mejor era desprenderse de todo lo estatal. El contexto nacional es totalmente adverso. Para el gobierno menemista, la noticia del cierre es un buen paso dado por el Chaco. Cerrar un banco es insólito, y más el Banco de la Provincia. Podía haber cerrado. Nosotros teníamos ejemplos de otros bancos que habían cerrado, como eran privados, el BIR y los bancos. Pero cerrar el Banco de la Provincia, me acuerdo que se cerró y los funcionarios, la plata de la provincia se depositaba en el Banco Nación. O sea, era como que se había retrocedido antes de la provincia, antes del 51. El Banco Nación obviamente pagó un mes y después no quiso hacerse cargo. No podía, no tenía medio ni forma como para poder instrumentar un plan de pago de toda la administración pública provincial. Así que empezaron a pagar en las escuelas, en la vereda de las escuelas. Tuvimos que prestarle los cajeros nuestros, ponían un escritorio en la vereda y la gente haciendo cola, largas colas, para poder cobrar su sueldo. Pero el gobierno de Menem está en su punto más alto. El plan de convertibilidad lanzado por Cavallo, que equipara al peso argentino con el dólar, acabará siendo nefasto para el sistema productivo y generación de empleo. Pero antes de mostrar esos efectos, genera una fuerte adhesión electoral por la reducción de los niveles inflacionarios. Resistir la ola privatista y achicadora del Estado parece una utopía. Pocos creen que la lucha sindical por salvar al banco tenga éxito. Y la década del 90, que fue la década que pasó todo esto, se había iniciado si a la gente todos estábamos esperanzados detrás del salariazo y la revolución productiva, que fue ahora mirándolo a la distancia, el más grande engaño que nos hicieron a los argentinos en los últimos 30 años, porque en vez de ser eso fue una destrucción del Estado, en vez de acomodarlo y arreglarlo, una destrucción del Estado, vendiendo todo lo que tenía el Estado. Estaba claro que el Estado tenía que jugar un papel decisivo y que la privatización, digamos, bárbara, como se pretendió o como se hizo, digamos, durante ese periodo, iba a ser muy difícil de sobrellevar para los sectores empresarios chaqueños, ¿no? Me acuerdo que un día nos íbamos a sentar en la banca y me toma del brazo Ruiz Palacio, el coronel Ruiz Palacio, y me dice, Rosas, tienen que aflojar un poco el tema del Banco del Chaco. Me dice, yo los entiendo, ustedes son mucho más jóvenes que yo y está bien que luchen y que, bueno, en fin, que defiendan sus ideas, pero no se puede contra el gobierno nacional. Yo creo que ellos estaban azorados también y que, digamos, que era tan fuerte el huracán privatista menemista, digamos, que se les hacía hasta difícil comprenderlo. Creo que había incluso sectores del propio empresariado que estaban también, digamos, con una actitud muy vinculada, digamos, al cierre de la banca pública. Y se veía venir desde antes de Cavallo. Recuerdo que hubo un decreto creo que estaba Herman González, digamos, de ministro, donde pone fecha de vencimiento a todos los redescuentos otorgados a todos los bancos provinciales.
y debían pagar la deuda. Entonces era una manera de ponerlo, digamos, de traerlos al pie a todos los bancos, de tal manera que sea más sencillo imponer modelos. Estos modelos, en definitiva, hubieron creo que 2 o 3 que se aplicaron en las privatizaciones, y pasar a un esquema de banco privado. La Asociación Bancaria de Resistencia monta una estrategia dirigida a salvar al banco y busca aliados para esa lucha. Un factor clave en ese esquema será la legislatura, donde Acción Chaqueña no tiene mayoría propia. La Unión Cívica Radical no duda en brindar su apoyo. Bueno, empezamos a sumarnos, digamos, a los distintos sectores, porque no éramos solamente nosotros o el sector gremial, sino que me acuerdo que el sector, por lo menos un sector empresarial, sectores que no tenían nada que ver aparentemente o directamente con el banco, defendían la causa de que el banco no se podía privatizar. Y fue una larga lucha donde, bueno, creo que finalmente pudimos convencer a propios y extraños de que era un error seguir la ola privatizadora sin sentido que surgía del consenso de Washington y que el gobierno de Menem y Domingo Cavallo seguían al pie de la letra, ¿no? Menos cómoda es la posición de la bancada justicialista. El peronismo chaqueño está alineado con Menem y desde la Casa Rosada llegan los aprietes para que el PJ acompañe las medidas de Tauguinas. Las presiones fueron muy fuertes. La verdad que esas reuniones con el doctor Cavallo como ministro de Economía fueron durísimas. La anécdota que me queda es que mi carrera política, fundamentalmente, en el decir del secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, el licenciado Pexoa, después de mucho tiempo, donde participamos juntos en la campaña de la candidatura a presidente de Dualde Ortega, me contó de que el doctor Cavallo a todos los que iban de la provincia del Chaco en tiempos de elección con una lista en la mano y donde figuraría mi nombre, que se olvide. Los lineamientos en la legislatura abren una luz de esperanza. El gobierno provincial se encuentra con que sus planes tienen una resistencia creciente. En ese contexto, se producirá un hito en la historia de la lucha por salvar al Banco del Chaco. Una marcha organizada por la Asociación Bancaria, con el apoyo de sectores políticos y sindicales, más organizaciones productivas e intendencias de todo el Chaco, mostrará un respaldo masivo a la causa de los trabajadores. Esa fue una marcha muy importante, antes de la marcha de Cetera ya nosotros habíamos intentado algo frente a la Casa de Gobierno y nos fue muy mal, porque quemamos algunas cubiertas y también creo que algunos compañeros estuvimos a punto de ligar ahí porque no nos dejaban acercar. Y luego vino el tema de la bandera esta de Cetera, que fue muy importante porque ahí sí tuvimos un acompañamiento importante de la ciudadanía, de muchos clientes, empresas, intendentes, todos que vinieron a acompañarnos. Dimos participación a todos los sectores, porque el cierre del banco no solamente nos perjudicaba a nosotros en nuestra fuente de trabajo, sino que perjudicaba a la sociedad toda y a la economía del Chaco. La movilización es impresionante y por primera vez deja a la vista del gobierno provincial de una manera muy nítida el alto costo político que deberá pagar si aplica sus planes para el banco. Me acuerdo de la manifestación, creo que en esa época habrá sido la más importante que yo participé.
no sé de dónde arrancábamos, si el Banco del Chaco, pero no éramos solamente el sector político, nosotros íbamos con Coco y otros dirigentes gremiales, Sotelo del Movimiento de Bases, Carlitos Díaz, me acuerdo que íbamos adelante y nos acompañaban las cámaras de comercio, me recuerdo bien la Cámara de Comercio de General San Martín que trajo ese día muchísima gente, es decir, gente genuina que iba a defender una causa, no es que íbamos a buscar la gente, vengan, acompáñennos para una manifestación, era una cosa genuina, defender un instrumento que es de todos los chaqueños, ¿no? Vinieron más de 30 colectivos con los intendentes a la cabeza y conseguimos, le pedí a Mari Sánchez, que era la secretaria general de CETERA en ese momento, si nos podía prestar una gran bandera que ellos habían hecho, de más de 1000 metros, una bandera argentina, me la prestó y con esa bandera argentina hicimos una gran movilización de todos los trabajadores y de todos los gobiernos de las distintas localidades del interior. Rodeamos la Casa de Gobierno con la bandera y obviamente fue un golpe político, gremial muy fuerte que el gobierno del doctor Tauhina lo sintió. La marcha sindical resulta la más importante desde la Restauración Democrática de 1983 y, en cierto modo, anticipa la declinación de Acción Chaqueña que luego de ganar la gobernación en 1991 acabará perdiendo las elecciones legislativas de 1993. Acción Chaqueña no nos va a ganar esta vez. ¡Abajo con los delincuentes! Los trabajadores salen fortalecidos y logran hacer avanzar en la legislatura un marco legal para el salvataje del banco. El 30 de noviembre de 1992, la Cámara de Diputados sanciona la Ley 3828, cuyo valor principal es que suprime la posibilidad de una liquidación de la entidad y plantea un marco general para una privatización que permita la reapertura. La Asociación Bancaria de Resistencia comienza a trabajar sobre una idea que no aparecía en los análisis de nadie y que terminará siendo clave para el proceso en marcha. La entidad sindical plantea la posibilidad de que los propios trabajadores participen de una oferta de compra del paquete accionario mayoritario del banco. Como estábamos las 24 horas del día dentro de la entidad, con todos los compañeros adentro, prácticamente no podíamos hacer nada, pero también yo tenía la convicción y la seguridad de que con las movilizaciones, con mucho ruido y tambores, a la larga eso iba a cansar hasta la propia sociedad y no generaba ningún tipo de respuesta. Finalmente vino Coco a una asamblea interna dentro del banco, nos reunimos todos los compañeros que habían venido del interior y ahí en ese momento él nos dice: muchachos, estamos viviendo un sistema capitalista perverso. Si nosotros seguimos manifestándonos y yendo a enfrentarnos con el gobierno y la policía y todo, no vamos a conseguir absolutamente nada. Es el momento de que nosotros nos organicemos y tratemos de participar aún a pesar nuestro dentro de este sistema capitalista perverso que estamos viviendo. En realidad el amigo Coco tenía pensado ya lo que menciona en su entrevista respecto de participar en la privatización como socios en el banco, más allá del programa de propiedad participada, e incluyó, digamos, más allá de todo esto que trabajábamos, es cierto, digamos, con un grupo de gente a cualquier hora y en cualquier lugar, digamos, una ayuda profesional del tema, que incluso logró que la financiara la asociación bancaria, y con ellos nos orientaron hacia uno de los modelos de privatización que en esos momentos se estaban barajando. No recuerdo si ya se había ejecutado, no fue exactamente lo mismo el de Corrientes, pero si ya se había ejecutado alguno, pero que consistía básicamente en la creación de una nueva sociedad con activos sanos
y llamar a licitación para integrar un X porcentaje del patrimonio resultante. La carta que juega la dirigencia sindical es la de un fondo compensador, al que los bancarios venían aportando desde hacía años para reforzar sus saberes cuando llegara el momento de jubilarse. La idea es utilizar esos recursos para competir por la compra del banco cuando llegue el momento de la privatización. Decidimos, jugado por jugado, hacer una propuesta, elaborar nosotros una propuesta de reapertura de la entidad. Con los fondos nuestros de los trabajadores, que del año 1956 a través de un fondo compensador que administraba la mutual nuestra del personal del Banco del Chaco y que había acumulado un capital muy importante, habíamos decidido, dijimos, bueno, ese capital que hoy no existe porque el banco está cerrado y no se reabre, queda en papeles de la nada, pongámoslo para la reapertura y la compra de acciones. Pero eso también implicaba una dificultad. ¿Por qué era una dificultad en sí misma para nosotros mismos? Porque había que ir a explicarle a la esposa o al esposo de que ese ahorro de años de sacrificio para nuestro futuro debía ser empleado en comprar acciones de un banco en ese momento cerrado y que en los números de que en la realidad todavía ni existía. El 9 de junio de 1993, los diputados aprueban la Ley 3873, que agrega definiciones trascendentes. Por ejemplo, garantiza la preservación de los puestos de trabajo en la entidad una vez privatizada. La ley también tiene el valor de asegurar la subsistencia de toda la red de sucursales y la obligatoriedad de mantener líneas de asistencia para los sectores productivos locales. Es decir, se avanza con una privatización que no sigue el molde clásico que venía imponiendo la administración menemista nacional. La Ley 3873 es reformada en agosto del 93 para establecer que los pasivos más pesados del Banco del Chaco quedarán en una entidad residual que se irá liquidando paulatinamente y que el resto conformará una unidad de negocios que será ofrecida al sector privado mediante una licitación. Se define además que el Estado mantendrá una porción accionaria y que también los trabajadores tendrán garantizada una inserción en el capital total mediante un programa de propiedad participada. Lo que se encara es la venta del 60% de las acciones del nuevo banco. El otro 40% se repartirá con un 20% para el Estado provincial, un 10% para los accionistas privados del viejo banco y el otro 10% para el personal. Se abre entonces el desafío de lograr interesados en asociarse con la propuesta gremial de compra del paquete mayoritario. Resulta de que fuimos todos a la Cámara de Diputados de la provincia en ese momento, donde gracias a Dios tuvimos la aceptación y el acompañamiento que necesitábamos en este momento, y dije yo, bueno, solucionado el problema. Ya está todo solucionado, porque nosotros descartábamos que salía la ley y que ya estaban todos los socios y que el banco se abría en una semana. Entonces me dice Daniel, bueno, ahora vamos a ver a quién le vendemos este banco que solamente existe en los papeles. Entonces yo reaccioné. Le dije, ¿pero cómo? Entonces todo esto que hicimos es solo una ilusión. Y me dijo Daniel, todo en la vida es una ilusión. Depende de nosotros poder concretarla. O sea, todavía no había pasado absolutamente nada. Recién empezaban las dificultades. La misión no es para nada sencilla. Muchos de los bancos contactados por la asociación bancaria desisten de participar del proyecto porque prefieren mantener esquemas más especulativos. Hicimos recorrido por varios bancos, incluido el Banco de Corrientes en ese momento,
estuvimos con algunos chaqueños e incluso con gente de Corrientes, por ejemplo, con integrantes de la familia Huerten, que eran dueños del mercantil en aquella época. La anécdota simpática de esta es que nosotros propiciábamos, digamos, la posibilidad de tener el Banco de la Provincia, poder prestar y tener una posición dominante en todos esos temas. La anécdota es que creo que era Gerardo Huerten, decía que el Banco Mercantil ganaba, entre otras cosas, y precisamente porque no prestaba un peso más arriba de Rosario. Por supuesto, no. He sabido que no formamos sociedad con ellos, pero de alguna manera pinta las dificultades que teníamos cuando íbamos recorriendo y tratando de convencer a algunos potenciales socios, digamos, convencer de participar de esta licitación y con ese modelo que no era ciertamente muy atractivo, digamos, ¿no? La decisión gremial de utilizar el fondo compensador para ser parte de un consorcio que compre el nuevo banco es aceptada por la gran mayoría de los trabajadores, que deciden confiar en su dirigencia sindical y apostar a la continuidad de su fuente laboral. Una minoría opta por cobrar sus ahorros y retirarse. Con los recursos acumulados se conforma la Sociedad de Ahorristas del Banco del Chaco, que da mandato a sus representantes para presentarse como oferentes en la licitación. Luego de una primera licitación desierta, se convoca a una segunda, en la que la Sociedad de Ahorristas se presenta como parte de un consorcio, que también conforman el Banco Cooperativo Integrado Departamental de Santa Fe y el Banco Patricios. Una propuesta del Banco de Liberá también es formulada, pero se la desestima por no cumplir aspectos reglamentarios del proceso licitatorio. El 16 de marzo de 1994 se abrieron los primeros sobres de ofertas y el trámite se completó el 29 de abril. La adjudicación es para el grupo conformado por los trabajadores. El nuevo Banco del Chaco quedaba al fin en condiciones de abrir sus puertas, lo que ocurrió el 4 de noviembre de 1994. La lucha de más de 2 años se coronaba con una victoria en la que al principio muy pocos creían. Un domingo nos llaman a la tarde en Buenos Aires y nos dicen, mirá, tenemos que definir el tema salarial, porque el sueldo nuestro eran moneda, quedó el más bajo del sistema financiero argentino, pero el más bajo. Y nos dice, tenemos que decidir, los bancos que compraron el paquete accionario mayoritario están dispuestos a otorgarle un 20% de aumento más en los sueldos, pero se tienen que quedar afuera 200 compañeros de los 600 y pico. Le digo, bueno, pero tenemos que hacer una asamblea, no hay tiempo. El lunes tenemos que presentar el informe terminado y aprobado en el Banco Central, es el último plazo. Y bueno, y ahí tomé la decisión, no, que queden los compañeros abajo, pero con menos sueldo. No me arrepiento. Todo esto fue dramático, muy dramático, y había que vivirlo, y nosotros teníamos la responsabilidad de apelar a todos los recursos habidos y por haber para tratar de ver de qué manera podíamos levantar. Esa utopía, que nunca dejé de creer y que hasta el día de hoy sigo creyendo, de que las cosas que aparentemente no se pueden realizar son ejecutables cuando hay decisión, voluntad, trabajo y honestidad, y que te siguen los compañeros, no hay nada que no se pueda lograr. Me siento íntimamente reconfortado de haber acompañado un proceso de privatización en la cual
la lucha de la dirigencia gremial encarnada en mi amigo Rubén Belmar Coco Rufino, Daniel Río y muchos otros que la verdad hemos recorrido tiempos, trabajos, horas, debates, consenso, disenso, nos llevó a poder cumplir aquello que a veces Dios nos permite tener sueños, pero también nos permite que esos sueños puedan hacerse realidad. Nosotros tuvimos la suerte de que no solo que el personal del banco tomó conciencia de que poniendo todos los bienes en común éramos más fuertes, sino que tuvimos la gracia de Dios de contar con una dirigencia gremial que se comportó y que realizó todo y cada uno de los movimientos que nos llevaron a nosotros a mantener la fuente de trabajo. Estos dos compañeros, Daniel y Coco Daniel, se pasaron semanas, pero semanas en Buenos Aires, yendo y viniendo, abandonaron su familia, abandonaron todo, porque se cargaron los compañeros al hombro. Parece que el banco, yo hoy no estoy en condiciones de dar el detalle de números, pero sé que está consolidado, que está sin problemas y bueno, eso significa que no estuvimos equivocados. Creo que las provincias la mayoría de las provincias privatizaron su banco, enviaron los jubilados a la nación, cuestión que hubiéramos perdido el 82% móvil, que es una de las pocas provincias que se paga en el país, y bueno, yo creo que fue acertada la lucha. Mira, es muy difícil de describir. Yo tenía una carga muy pesada atrás, porque de alguna manera era el responsable de todo esto. Así que me resultó bastante pesado, una carga que hasta el día de hoy me cuesta aceptarlo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que salimos adelante, los compañeros pudieron salvar su fuente de trabajo y hoy estamos disfrutando, como yo le decía siempre a ellos, la ganancia nuestra no está en el porcentaje accionario que podemos tener, que es muy poco, porcentualmente hablando. La ganancia nuestra está en haber preservado nuestra fuente de trabajo. Y hoy la mayoría de los compañeros se van a jubilar siendo trabajadores bancarios. El futuro depararía para el Banco Provincial otros avatares y otras luchas. Pero hoy, con otra conformación societaria en la que se mantiene la representación accionaria de los trabajadores, la dimensión de los servicios y operatorias que brinda el nuevo banco a los chaqueños demuestra que aquella batalla encarada en 1992 no había equivocado sus banderas. Necesitamos afectar más de un año en todos los fondos de la compañía. Un puñado de hombres y mujeres rebelados contra una instancia histórica que pretendía condenarlos a la exclusión y la marginalidad, habían logrado torcer el destino.
libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, vete en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.